con Boris Malavedrinami, pues va a seguir, dicen, más lluvias, van a continuar las lluvias, pero hoy nos sorprendió un tremendo sol desde muy temprano en la mañana, Mauricio, Silvia. El clima está loco, cual loco está el planeta. Mientras los seres humanos sigamos dañando nuestra única casa, cualquier cosa puede pasar. Así es, Silvia. Oiga, sí, la verdad es que ya era mucho pedir que esa lluvia nos traiga un refresco, porque de verdad que días muy calurosos, pero ya vemos que no, el clima está terrible, así que pues bueno, a protegerse bastante, porque bastante están pegando bastante los rayos ultravioletas, que sabemos que eso también es dañino para la piel, para los niños, las personas adultas mayores, así que pues yo creo que se hace imprescindible el uso de bloqueador solar. Así es. Oiga, ya está con nosotros la asambleísta por creo María Belén Cordero para hablar. Ana Belén Cordero, vamos a conversar justamente con los temas que están registrándose en la asamblea. Mauricio Casas, Silvia Frey, quien habla de Leonidas Castro, en ese orden vamos a comenzar con la entrevista. Adelante, Mauricio. Gracias, Leonidas, asambleísta Cordero, un gusto saludarla. Son varios los tópicos que hay que tratar con el tema de la legislatura. Quiero iniciar con dos temas que han sido muy mediáticos. El primero de ellos, las declaraciones en primera instancia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, después corroboradas por el señor presidente de la República con relación a que si en la legislatura no se dan las condiciones apropiadas para debatir, para al menos analizar los proyectos de ley que para el gobierno son importantes para el desarrollo del país, para poder cumplir sus promesas, pues se acudiría a la democracia directa vía consulta popular. El presidente lo ratificó inclusive hoy, que sí o sí habría esta herramienta, ejecutarían esta herramienta. Desde la bancada de Creo, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál es el análisis que hace la asambleísta Cordero sobre las declaraciones del presidente de la República en este sentido? Mauricio, buenas noches, casi un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Efectivamente, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dio las declaraciones en el sentido de que se utilizarían los mecanismos de democracia directa que prevé la Constitución en caso de que no se lleguen a consensos en la Asamblea, y ya el presidente fue más directo y enfático el día de hoy, en horas de la mañana, indicando que se acudirá este mismo año a consulta popular. Yo creo que lo importante de los asambleístas que estamos representados con las distintas tendencias políticas en la Asamblea Nacional es hacer lo que nuestros votantes nos encargaron hacer en la Asamblea Nacional: legislar y fiscalizar. Y legislar y fiscalizar en función de un voto mayoritario, en un 54% que eligió al presidente Lasso el 11 de abril y en un 79% que califica de positiva y confía en la gestión del presidente Lasso en estos primeros 100 días. Y si estamos bloqueando esas iniciativas, si es que no estamos pensando en quienes nos dieron el voto de confianza, sino que en otros temas o tratando de trabajar en otros temas o gestionando otros temas, entonces creo que se puede utilizar perfectamente estos mecanismos de democracia directa que permitan finalmente consultarle al ciudadano, que es el que finalmente tiene la última decisión, ¿no? Mi segundo tópico, que también trajo bastante mella, bastante cola, muy mediático, tiene que ver con el famoso tema de esas glosas que supuestamente existen sobre algunos asambleístas. ¿Y por qué lo tengo a colación y lo ato un poco por lo que usted señala? Porque con esta relación que está aparentemente medio tirante entre el Ejecutivo y la legislatura, porque ya hay bloques que abiertamente han señalado su predisposición o su indisposición más bien con respecto a algunos proyectos de ley, con respecto a la proforma presupuestaria, pues obvio las declaraciones van y vienen de lado y lado. Tanto es así que los asambleístas, algunos de ellos, señalan que es una suerte de tratar de desprestigiarlo todo esto que está apareciendo. Lo cierto es que un asambleísta en sí dio a conocer una lista de asambleístas que estarían glosados o en procesos de glosa o en investigación por parte de la Contraloría. El Contralor actual señala de que no puede dar la información que se la está pidiendo sin antes que la Procuraduría no le dé el ok. ¿Cuál es el análisis que hace la asambleísta Ana Belén Cordero con respecto a este tópico que lo he tratado de manera general porque tiene varias aristas, ¿no? Tiene la arista en sí de lo que pasa al interior de la Asamblea con relación a esto de aquí, a lo que le estoy señalando de las glosas, pero también la correlación con el Ejecutivo. Así es. De hecho, usted decía, bueno, estas presuntas glosas, y bien lo ha mencionado así,
presuntas glosas porque, primero que nada, no es información confirmada de manera oficial, es decir, no la ha remitido el organismo oficial que tendría que dar esa confirmación, que es Contraloría. Primer punto de análisis. Segundo punto de análisis, el Contralor bien ha fundamentado su respuesta, al menos yo di lectura a la respuesta que entrega el Contralor al asambleísta Villavicencio en torno a que existe cierta reserva de la información en función de que son procesos que no se encuentran en firme, es decir, no están ejecutoriados. Usted sabe que un proceso administrativo de un tema de una glosa, de un trabajo de investigación al interior de Contraloría, tiene fases y tiene etapas donde también los ciudadanos pueden defenderse, justificar, devolver algún faltante, etcétera. Y de hecho pueden recurrir también a recursos judiciales en la administración de justicia, con lo cual el Contralor, si entregase esa información que no se encuentra en firme, estaría finalmente dañando el nombre de algunos funcionarios asambleístas, etcétera, ¿no? Y en torno a ello, entiendo yo que el Contralor ha querido un poco curarse en sano, cubrirse las espaldas y ha consultado la juridicidad de entregar esa información a la Procuraduría General del Estado. Estaríamos esperando la respuesta de Procuraduría para poder conocer finalmente si es que el Contralor entrega esa información, ¿no? Debo entender entonces que esa consulta es pertinente toda vez de lo ocurrido con el ex contralor Pablo Celi y toda esa información que se filtró en su momento. Es lo procedente, es el debido proceso. Así debe ser, ese es el proceso en un Estado de Derecho. Nadie está diciendo que se están encubriendo asambleístas que potencialmente tendrían procesos de investigación o debieran dinero al Estado ecuatoriano. Sin embargo, si están todavía en proceso de impugnación estas glosas o estos informes o estas órdenes de trabajo, mal haría el Contralor en entregar esta información. Sin embargo, yo creo que si que existen glosas ya confirmadas, glosas en firme, el Consejo, la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional tiene no solo el derecho, sino la obligación de conocer esa información para someter al respectivo proceso, ¿no? Perfecto, asambleísta Cordero. Le doy el paso a Silvia Favara, que tiene más consultas para usted. Gracias por contestar las mías. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Asambleísta, muy buenas tardes. Sí, cuando se habla de consulta popular, se cree que, bueno, pues es una solución a todos estos problemas, digamos, de incompatibilidad entre el gobierno y el legislativo, y se cree que con una consulta popular ya es el remedio. Quizás el presidente pueda gobernar por decretos, pero definitivamente tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, esa relación entre ejecutivo y legislativo no se termina. Entonces, ¿cuál es la solución para, de alguna manera, lograr lo que todos esperamos? Y es que haya un consenso realmente y los grupos mayoritarios, en este caso, pues, de alguna manera apoyen el proyecto del gobierno de Guillermo Lasso. Mire, yo he dicho en varios medios de comunicación, y este no es la excepción, en que justamente, y lo dije hace un momento, si estas fuerzas mayoritarias en la Asamblea, quienes tienen los bloques más grandes, empezando por el correísmo, por UNES, luego vamos, bueno, con la bancada del Acuerdo Nacional, luego Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, etcétera. Yo creo que si estas bancadas no piensan en qué es lo que quieren verdaderamente sus votantes lo que verdaderamente quieren es que se ejecute un cambio, se lleve a cabo un cambio. Un 54% de los ecuatorianos votó por esa forma distinta de hacer política, por ese proyecto político. Por eso 7 de cada 10 ecuatorianos que no puede acceder a un empleo formal en el tema laboral, por esos ecuatorianos que necesitan que la economía se dinamice, etcétera, y no responden a ese llamado de sus votantes, sino que le dan la espalda al proyecto político del gobierno. Algunos bloques o bancadas ya han dicho que no apoyarán ningún proyecto que venga del gobierno, no importa lo que sea, puede ser incluso un proyecto para erradicar la desnutrición infantil. Entiendo que tampoco lo apoyarán, eso es lo que han dicho, ¿no? Entonces yo creo que en función de ello, en realidad lo que deben hacer algunos asambleístas y algunas bancadas es pensar en quién les dio el voto, ¿no? Y finalmente llegar a consensos y a puntos de encuentro y a puntos de diálogo. Yo creo que también nos acostumbramos a esta asamblea
las asambleas pasadas, de estas mayorías aplastantes, donde no se necesitaban consensos, donde no se necesitaba diálogo, que se aprobaban las leyes en paquete por Ministerio de la Ley o por Económico Urgente y se aprobaban y no se necesitaba nada más. Yo creo que ahora los ejercicios democráticos y los juegos de poder al interior de la Asamblea Nacional son más complejos, pero yo no creo que son imposibles. Y en función de ello es que estamos trabajando en la Asamblea Nacional para lograr demostrar al país que sí podemos sacar proyectos de ley beneficiosos para todos los ecuatorianos. Ahora, si bien hay un punto que digamos concuerda la mayoría de ciudadanos y es lastimosamente con estas propuestas que siempre surgen de querer eliminar a la Asamblea Nacional, porque lastimosamente, claro, no se puede generalizar, pero basta que ciertos elementos, malos elementos, provoquen el malestar, la inconformidad, el coraje de todo un país con conductas desde todo punto reprochables, como por ejemplo el tema de la asambleísta Rosa Cerda, tenemos el tema de las investigaciones de Bella Jiménez, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ese es un punto que la ciudadanía, si es que la Asamblea no logra levantar esa institucionalidad y de alguna manera reenrumbarse, digamos, sería obviamente un tema que podría constar en la consulta popular. Efectivamente, yo creo que nuestro objetivo principal, aparte de legislar y fiscalizar, que es lo más importante, y yo siempre repito, si nosotros como asambleístas nos dedicamos a hacer lo que fuimos elegidos para hacer, es decir, legislar y fiscalizar, no hay tiempo para nada más. Al menos yo hablo por mí en la Comisión de Fiscalización. Trabajamos de domingo a domingo, de 8 a 8, terminamos un juicio político y abocamos conocimiento del siguiente enseguida. Mientras tanto, nuestros despachos están trabajando en los temas de investigación que ya hemos planteado como plan de investigación en la comisión. Sin embargo, quizás hay otros asambleístas que se dedican a hacer otras cosas, o a gestionar otras cosas, y creo que estos asambleístas deben responder a la ciudadanía, al comité de ética, a fiscalía cuando merite. Sin embargo, no creo que por unos cuantos debamos pagar los demás, ¿no? Yo entiendo el malestar de la ciudadanía en torno a que estas denuncias ya están ocurriendo y están ocurriendo bastante pronto en relación a lo que ha avanzado el periodo legislativo. Sin embargo, creo que nos toca también poner el hombro a todos los demás, y la mejor forma de comunicar que esta es una nueva asamblea con nuevas caras, nuevas figuras, nueva forma de hacer política es comunicar el trabajo y trabajando, por supuesto, no con palabras, sino con hechos, ¿no? Gracias, asambleísta, pero sí, también lo que pasa es que la gente también quiere ver algún tipo de sanción eficaz cuando ciertos asambleístas faltan a la ética o están envueltos, ¿no?, en temas engorrosos, y lastimosamente muchas veces no hay. Entonces eso también es un problema. Leonidas Castro tiene más preguntas. Gracias, Emilia Silvia. Asambleísta, quería consultarle cómo va este tema del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, cómo avanza el tratamiento, las propuestas. Buscar una educación superior de calidad no es tan fácil, y ponerse de acuerdo en la Asamblea justamente para conseguir la aprobación de un proyecto de ley como este va a ser difícil. ¿Cómo va este tema, asambleísta? Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior presentado por el presidente Lasso el mes pasado. Este proyecto iría a la Comisión de Educación, donde sería tratado con las demás leyes que también se encuentran en trámite de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El presidente Lasso fue enfático en que el principal puntal o el principal argumento para presentar esta reforma ha sido inequívocamente el acceso. Le preocupa al presidente Lasso, y lo dijo en campaña y se ratifica, le preocupa el acceso de los jóvenes a la educación superior. 300,000 jóvenes cada año se quedaban por fuera y se siguen quedando por fuera sin estudiar. Y solo 3 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Acordémonos, por ejemplo, un domingo en una reunión familiar de 10 personas, que solamente 3 de esas 10 personas tengan trabajo formal, trabajo digno. Entonces al presidente Lasso le preocupa también esos otros 7 de cada 10 ecuatorianos justamente sobre estos temas. Entonces, en función de ello, el presidente quiere que hayan más jóvenes en las universidades. Incluso puede ser que no sean los jóvenes más exitosos en cuanto a notas, en cuanto a excelencia académica,
académica, pero están estudiando, están siendo productivos y no están en las calles cayendo en drogas o en desempleo. Yo creo que todos los asambleístas en las distintas bancadas deben tener la necesidad de arrimar el hombro en función de esta reforma y, por supuesto, incluir los temas que también les interesa en función de mejorar la calidad de la educación superior, pero sobre todo mejorar el acceso. Y bueno, los asambleístas que no estén de acuerdo con esto le están dando la espalda a cientos de jóvenes que se quedan por fuera en las calles, ¿no? Asambleísta, ¿hay posibilidades de encontrar consensos con estos bloques que ya están dando esas luces de que no están de acuerdo con este proyecto del gobierno? Pachacuti, el propio UNES, el propio Partido Social Cristiano que tiene reparos. ¿Hay posibilidades de encontrar esa asamblea del encuentro, así como promueve el gobierno del presidente Guillermo Lasso, de que se busque el bienestar, el beneficio de todos los ecuatorianos, de la gran mayoría, más allá de los intereses de los propios líderes o intereses particulares o de los propios asambleístas? Que encontremos esa asamblea del encuentro, ¿usted cree factible, Ana Belén? Yo creo que sí, porque en realidad en todas las bancadas, en todos los partidos hay asambleístas valiosos. Yo creo que no caben las etiquetas de hecho, en este momento yo vengo saliendo del pleno de la Asamblea Nacional y claro, quizás por fuera la ciudadanía piensa que nosotros somos enemigos, hay enemigos políticos, hay oposición, etcétera. Por supuesto que hay oposición, pero es oposición, yo creo que es una oposición en algunos partidos medianamente seria, llamemos así, es decir, ideológica, de proyecto de país, etcétera, pero también hay buenas relaciones, hay camaradería, llamemos así, entre los distintos asambleístas, espero yo también entre los 137 asambleístas, sobre todo los que demuestran honestidad y probidad en su cargo. Yo sí creo que es posible. Sin embargo, yo creo que tenemos que dejarnos de estas rencillas políticas. Yo creo que estos 14 años también nos pasaron facturas en división o este divisionismo que había en su momento en general en toda la política ecuatoriana, y trabajar un poco en proyecto de país. Yo creo que los ecuatorianos que nos eligieron y nos pusieron en el cargo van a sentirse bastante satisfechos del trabajo de la Asamblea si es que ponemos el hombro sin mirar camisetas políticas, ¿no? Mauricio Casa tiene una inquietud adicional, luego Silvi finaliza solamente. Vamos adelante, por favor. Sí, asambleísta, quiero aprovechar su presencia. Quiero tocar el tema que Leonidas le hizo la primera pregunta, la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. A ver, ¿cuál es el justo medio, asambleísta? Porque sí, yo entiendo y concuerdo, hay muchos jóvenes que quieren estudiar y no pueden hacerlo por las condiciones actuales, concuerdo plenamente con eso. También concuerdo con que los jóvenes tienen derecho a escoger, a decidir qué carrera seguir, también concuerdo con eso. Que es necesario que la educación técnica se la empuje para universalizarla más y que también tengan esa opción, completamente de acuerdo. Pero sí temo que de repente, por esta necesidad imperiosa que hay, caigamos en la mediocridad de, por ejemplo, permitir reabrir algunas universidades de garaje que en su momento fueran cerradas porque no respondían pues a la calidad que se necesita para poder dar estudios a estos jóvenes. O sea, ¿cuál es el justo medio? Y en esa ley tienen que encontrarlo para no caer en lo otro, para darle esa facilidad a la gente sin caer en el otro extremo, ¿no? Es que no está dentro del plan, al menos no del plan o el proyecto de ley que presentó el presidente Lasso, más bien es un proyecto de ley que presentó el asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano, el reabrir creo que 12 o 13 universidades cerradas, me parece. No está dentro del plan del presidente Lasso. Él ha sido enfático en que hay que mejorar el acceso y hay que abrir el acceso a la educación superior, pero por supuesto con calidad. Calidad demanda con responsabilidad en la educación superior, no volver a esas universidades de garage que tanto tuvimos y que, si bien yo no comparto la forma en que fueron cerradas esas universidades porque dejaron a muchos estudiantes en la calle, creo que en el fondo se necesitaba poner en orden la casa, ¿no? Y en función de ello, mejorar la calidad. De hecho, el presidente Lasso fue enfático en que para poder dar mayor acceso se deben impulsar formación dual, como usted ha mencionado, planes de educación
formación continua, de formación virtual también. Todo eso es importante y para eso existen los entes reguladores, ¿no? El Consejo de Educación Superior, bastante responsable con criterios técnicos y parámetros técnicos, el CASES, que es el que acredita la calidad de la educación superior, y el CENESID con sus temas en concreto que está trabajando. Yo creo que en función de ello, dando más libertad al sistema y permitiendo que ingresen más jóvenes a capacitarse y a formarse para ser mejores trabajadores en un futuro, podremos tener una mejor calidad en la educación superior, ¿no? Qué bueno que se dé esa oportunidad a los chicos y qué bueno que el Estado asuma esa labor de observador para evitar que la cosa se desmadre, como dicen en el argot popular. Leonidas Castro tiene otra pregunta para usted. Gracias, asambleísta. Sí, Mauricio. Asambleísta, ya acá en la parte final, consultarle. Si bien es cierto, hay la propuesta de crear ese acceso, ¿no?, a la educación superior, que es lo principal, ¿no?, que los chicos no se queden por fuera de los estudios. Pero la pregunta es, esos chicos que salen de las universidades, ¿dónde van a trabajar? Porque no hay muchos espacios. ¿Cómo les generamos esos espacios de empleo para que se ubiquen, a la posibilidad de que también las universidades tengan eso que existía antes, de esas prácticas preprofesionales, que vayan tipo convenio, ya dirigidas, y ¿sabes qué? Mira, hay espacio para que estos chicos se puedan quedar, pero formalizarlo, no simplemente decir, bueno, tienen la potestad de las empresas de hacerlo o no, de tener chicos con pasantías, pero ¿qué se puede hacer en eso? Porque también es importante que los chicos encuentren trabajo, no solamente estudiar, también que encuentren empleo, para eso estudian. Exactamente, qué buena su pregunta, Leonidas. De hecho, justamente lo importante de incentivar la formación dual, es decir, la formación técnica y tecnológica, implica no solamente estudiar en institutos técnicos y tecnológicos, que es una salida de una carrera igual de tercer nivel, pero dura menos tiempo para insertarse en la vida laboral, sino que también la formación dual implica que son planes en conjunto donde estudias medio tiempo, por decir algo, la mitad del día en la universidad o el instituto técnico y tecnológico, y la otra mitad del día o la otra mitad de la semana estás trabajando en una empresa en la cual se ha creado una carrera de formación dual en convenio. Esto quiere decir, por darle un ejemplo, como hacen en Alemania. Nosotros hemos analizado mucho el modelo alemán, cómo funciona la formación dual, y es en convenio entre las universidades públicas o privadas y las empresas para capacitar a su propia población económicamente activa, es decir, a sus propios potenciales trabajadores. Eso es un punto de partida importante. Y se les da incentivos tributarios a estas empresas para que puedan crear estos programas que al mismo tiempo que un joven trabaja, también estudia y se le financian de alguna manera sus estudios con la paga por el trabajo. Ese es un tema. Pero el otro tema también viene de la mano de la reforma que presentará este mismo año el señor presidente Guillermo Lasso en función de la reforma laboral, la creación de nuevas plazas de trabajo. Al presidente Lasso le preocupan, sí, esos 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un empleo, pero mucho más le preocupa esos 7 de cada 10 que se quedan por fuera, que no pueden trabajar, que no tienen un empleo de calidad, que viven con $1 al día, etcétera. En función de ello, y esos trabajadores que no pueden acceder, y entre esos están los jóvenes, a una oportunidad de una plaza de empleo, ni se diga con el salario básico, con muchísimo menos, es que este proyecto de ley va a ir enfocado para justamente permitir que se creen y se generen nuevas plazas de empleo. Qué bueno, ojalá que se puedan dar y concretar todos estos grandes proyectos, asambleístas, por el bien de la juventud, de los jóvenes del Ecuador y por el bien del país, que se tendrá una fuerza laboral en crecimiento, y por supuesto los chicos que encuentren también lugares donde trabajar. Muchísimas gracias, asambleísta Ana Belén Cordero, por haber estado con nosotros aquí en Nino 29. Tenga usted una buena noche. Encantada. Buenas noches, un saludo. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta. Muy bien, oiga, es momento pues ya de abrir nuevamente espacio, las menciones publicitarias. Nos dice acá Hágalo. Martín, vamos a las menciones y a la pausa y volvemos con más del diálogo de la tarde. Porque nos preocupamos por tu salud y seguridad. Recuerda que ofrecemos atención presencial solo con cita programada. Descarga la nueva aplicación de Interagua